Estamos en el libro de Romanos, capítulo 1, verso del 1 al 15. Vamos a leer hoy. Estamos en esta serie de mensajes del libro de Romanos, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Para dar el puntapié inicial a esta fabulosa carta, quiero decirle que todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia, es poderosa, la Escritura es algo que no tiene manera de poder decir que algo es mejor que otro, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, y la Escritura es lo más maravilloso que Dios nos pudo haber dejado para oír su voz. ¿Cuánto dicen amén? Pero permítanme en esta noche destacar esta carta, no porque yo lo diga, sino porque personas célebres de la historia y reconocidos hombres de Dios, tanto santos de las Escrituras como otros reformadores, han dicho que el libro de Romanos es la carta por excelencia de todo el Nuevo Testamento. Es tremendo lo que podemos encontrar en este libro de 16 capítulos. Por ejemplo, San Agustín, ese santo católico que a lo mejor usted lo identifica mejor, San Agustín se convirtió al leer un texto de Romanos que le proporcionó un niño. Mire qué poderoso que es este libro. Martín Lutero, enseñando en su cátedra en Wittenberg el libro de Romanos, le llamó tanto la atención que allí comenzó y despertó la lucha de lo que más tarde fue la Reforma Protestante. John Wesley, cuando tenía dudas de su salvación, oyó a alguien predicar sobre Romanos y su seguridad se hizo firme en la fe. Solamente le menciono tres: Agustín, Lutero y Wesley, los más conocidos dentro del mundo protestante. Pero déjeme ahora hablar lo que dice la palabra de Dios en sí. Primeramente esta epístola fue escrita no directamente por la mano de Pablo. Pablo tenía un amanuense que se llamó Tercio. Era un discípulo de Pablo. Y aparece en el capítulo 16, verso 22, dentro de todas las salutaciones o los saludos que estaban dando por la carta, dice: yo,
Tercio, quien escribí la epístola, os saluda en el Señor. ¿Puede recibir el saludo de Tercio? Dígale, hola Tercio. Quiere decir que Pablo la dictó, ¿sí? Y Tercio, su discípulo, su amanuense, la iba copiando. Eso no le quita la autoría al apóstol Pablo, pero vemos que ambos participaron en la construcción de esta carta. ¿Cuándo fue escrito Romanos? Se cree que entre el año 56 y 58 después de Cristo, o sea, unos 30 años después que Jesús muere crucificado, el imperio romano en todo su esplendor, allí entre el 56 y 58 se escribe esta epístola. ¿Quién era el emperador de turno en todo el imperio romano? Murió Claudio, que fue uno de los emperadores despiadados, que mandó a que todos los judíos salieran de Roma y los echó a todos, y vino uno que se llamó Nerón, que luego declinó también su gobierno y fue aquel despiadado y siniestro emperador que culpó a los cristianos de haber incendiado la ciudad de Roma, colgándolos en árbol y prendiéndolos fuego, y desató una gran persecución. Pero en el año 56-58 fue el emperador de turno Nerón. El propósito es instruir a los cristianos o a los nuevos convertidos dentro de la ciudad de Roma. No es que Pablo fundó la iglesia de Roma. Nunca la había conocido Pablo. Él se está proponiendo y se está, por decir de algún modo que entendamos, autoinvitando a ser parte de esa iglesia. Si no la fundó Pablo, ¿quién fundó esa iglesia? Algunos creen que la iglesia de Roma nace producto de Hechos capítulo 2, donde aparece el día de Pentecostés. ¿Cuántos recuerdan? Jerusalén, el epicentro religioso judío. Allí desciende por primera vez el Espíritu Santo, cumpliendo la promesa de Joel 2:28, derramaré en aquellos días mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, ¿verdad? Y dice que ese día en Jerusalén había romanos, cretenses, árabes, de todas las naciones bajo el cielo. Algunos consideran que cristianos que estuvieron en el acontecimiento de cuando se derramó el Espíritu Santo sobre Jerusalén, hubo también allí personas que estuvieron de paso, recibieron a Jesús y emigraron a la capital del imperio, esto es Roma. Y a partir de ahí se comenzaron a juntar los discípulos. Mire con qué sencillez y con qué simpleza se fundaban las iglesias. Se juntaban 3 o 4 personas de la fe cristiana, oraban, interpretaban las escrituras y así fueron creciendo. Muchos judíos que estaban en la dispersión también se sumaron. Había sinagogas en Roma, pero también los judíos se convirtieron al cristianismo. Pasan los años, llega la noticia a los apóstoles de que hay una iglesia en Roma, y ahí es donde Pablo se está proponiendo para ir a ellos. Pero Pablo no se presenta de una forma autoritaria, ni de una forma con un carácter como imponiéndose sobre aquellos creyentes que estaban en Roma. Note lo que dice el capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, como se presentan todas las cartas. Todas las cartas de Pablo tienen la misma presentación, el mismo saludo. A diferencia que en otras cartas la palabra siervo es doulos, un siervo con paga o un esclavo con paga. Aquí la palabra siervo se traduce por diácono. Y la palabra diácono en griego significa un mesero, alguien que sirve la mesa, un mozo, alguien que te trae el menú con la bandeja. ¿Me está siguiendo? Así se está presentando Pablo
a la iglesia de Roma. Yo soy un diácono, soy un servidor, soy alguien que les viene a poner la mesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que impresiona la humildad de Pablo? Pablo, ya habiendo tenido una trayectoria ministerial, habiendo llenado todo Asia del Evangelio, siendo el apóstol Pablo quien Dios utilizaba con milagros, con prodigios, con señales, sí, aquí lo vemos con un perfil de un siervo, de alguien que viene a ponerse al servicio de los demás. Qué lindo gesto para imitar. Dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Note usted algunos detalles. Dice, llamado a ser apóstol. Y en el verso 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser santos. ¿Lo sigue? Y verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, el 6 dice, llamados a ser de Jesucristo. Ah, estaba bien ahí, ¿no? Y ahora llamados a ser santos. 3 llamados. Llamado a ser apóstol, llamado a ser de Jesucristo y llamados a ser santos. 3 llamados encontramos solamente en 7 versículos. Y claro que puedo explicar texto por texto y palabra por palabra, pero quisiera concentrarme en esto que es muy importante, porque ¿sabe qué? Dios es el que llama. Nosotros no escogemos. Dios es el que siempre nos está llamando. Esto se llama en la misma doctrina del apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, predestinación. Ya fuimos o sea, antes destinados por Dios. Eso es lo que a usted le coloca en una plataforma de privilegio, pero también de responsabilidad. ¿Sí? Porque fíjese que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Alguien se pregunta y dice, bueno, pero ¿y por qué a mí? ¿Por qué no a aquel o aquel otro? Bueno, porque es Dios el que llama, es Dios el que preserva, es Dios el que escoge según predestinación, escoger de antemano. Y como dije recién, eso nos coloca a nosotros en responsabilidad, en privilegio. Pero concentrémonos primero en el primer llamado. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y cuando estamos hablando de llamados a hacer algo, estamos hablando de un propósito. Hay un propósito en tu vida. Y hay un propósito en mi vida. Quienes son llamados por Dios no viven al azar. Quienes son llamados por Dios no están en una tómbola y que la suerte y la verdad decidan por nosotros. No, Señor. Usted tiene un llamado y yo tengo un llamado. Usted detrás de ese llamado tiene un propósito que Dios ha puesto en su vida para cumplir y se cumplirá. Por eso es que nada puede hacer a un cristiano alguien ocioso, alguien sin fruto, alguien arrumbado ahí en el banco. Por eso es que no se concibe la idea de aquel que ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que no tenga una vida con resultados, con fruto, con buenas obras, no porque las obras te salven. La gracia es la que te salva. Esto lo vamos a ver durante toda la carta a los Romanos. Pero sí es cierto que cuando hay un propósito en una vida, tarde o temprano ese propósito tendrá que verse plasmado en resultados y en frutos. El que me ama, me servirá, dice Jesús en el Evangelio. ¿Verdad que sí? Y ¿sabe que es una palabra tan interesante? Propósito. Porque eso te coloca también en una expectativa de lo que Dios va a hacer con tu vida. Esto desamerita todo aquello que vaya a pensar, ¿qué va a ser de mí? O lograré esto, y si fracaso, y si me frustro, y si no lo logro. Oiga, el que tiene un propósito
Y el que tiene un propósito dado por Dios no tiene que estar preocupado, porque es Dios el que acomodará todas las cosas, y aun cuando las cosas te vayan mal, dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a los que a su propósito son. Romanos capítulo 8. Tenemos un propósito, llamados a ser. En este caso, un apóstol fue Pablo, pero cada uno de nosotros también vamos a hacer algo en Cristo Jesús. Segundo llamado, llamados a ser de Jesucristo. A Jesús se lo llamaba de dos maneras en los evangelios. Se lo llamó maestro y se lo llamó también Señor. Y siempre que se lo llama maestro, yo hice un estudio exhaustivo en cuanto a esto. Siempre era en función a pedirle algo. Maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado nada. Maestro, que mi hija resucite. Maestro, tengo mi criado enfermo. Maestro, siempre el maestro estaba en función a lo que él podía dar. Ya sea una directiva, una enseñanza, un milagro, un beneficio. Y es cierto, Jesús es el gran benefactor y nosotros los beneficiarios. Pero la palabra maestro coloca a Jesús en alguien que solamente está para emparchar la vida y para solucionar las crisis. Ahora, después que Jesús hizo el milagro y después que reivindicó quién era y su poder y sus atributos, le llamaron Señor. Y aquellos que se atrevieron a llamarle Señor fueron los que le rindieron sus vidas hasta la muerte. Una cosa es Señor y otra cosa es Maestro. ¿Qué es Jesús para tu vida? El apóstol dice, entre los cuales, verso 6, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y este llamado a ser de Jesucristo, dijimos primero llamado a ser apóstol, eso es un propósito. Eso es algo, una actividad que nos lleva a dar un resultado. Pero ser de Jesucristo, ¿sabes de qué me habla? De identidad. Diga conmigo primero, propósito. Lo que Dios tiene para mi vida para que yo haga. Pero segundo, identidad. ¿Quién soy en Dios? Llamados a ser de Jesucristo. Y si fuiste llamado a ser de Jesucristo, ¿cuál es el temor que te asalta? ¿Cuál es la inseguridad que te condiciona? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuál es tu perspectiva en función a la vida? Porque vos vas a ver la vida de acuerdo a cómo te veas vos interiormente. Vuelvo a repetir, la persona mira la vida de acuerdo a cómo se mira a sí mismo. ¿Está entendiendo? Si vos te ves con una autoestima distorsionada, así va a ser la visión que tengas de la vida y ese va a ser el resultado que vas a tener. Ahora, cuando vos te ves no con una autoestima superior a los demás, sino con una autoestima con cordura, nadie piense de sí más de lo que es, sino que piense de sí con cordura. Romanos capítulo 12 también. Quiere decir que cuando nosotros somos llamados a ser de Jesucristo, estamos llamados a construir una identidad que es sana, que es saludable y que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni espada, ni peligro, nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Identidad. La identidad es quién soy. Y cuando yo tengo en claro quién soy, llamado a ser de Jesucristo, pueden venir un montón de cuestiones a nuestras vidas.
Sin embargo, nosotros tenemos en claro a quién responder y por quién hemos sido llamados. Sigo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Está bien llamado a ser apóstol? Propósito, lo que tengo que hacer en Dios. Llamados a ser de Jesucristo. Jesucristo me otorga identidad. Pero llamados a ser santos, ay, acá creo que no llego. Cuando uno lee el texto, dice, me parece que la pretensión del apóstol es es una vara muy alta. Sin embargo, nosotros no somos santos por nuestra justicia propia, por nuestra santidad, porque somos caritativos, porque somos personas piadosas o porque lleguemos a tener alguna virtud que nos haga superiores, diferentes a los demás. Quiero que tenga un concepto sano de lo que es ser santo. Llamados a ser santos. La palabra que aparece aquí es la misma que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Cuando alguien iba al rebaño y escogía el mejor becerro para llevarlo al templo. Cuando alguien llevaba las primicias de la cosecha al sacerdote, buscaba que las hojas no fueran las más marchitas o que las frutas y las hortalizas no fueran las que estaban dañadas ni embichadas, sino que llevaba lo mejor. En otras palabras, llamados a ser santos significa que Dios nos apartó del montón y consideró que tiene que estar fuera del común corriente, del común denominador de la gente. En otras palabras, la palabra santo significa apartado. Decía de al lado, fuiste apartado por Dios. Dios te llamó a estar apartado de la rutina, apartado de lo común, apartado de lo berreta, apartado de lo mediocre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale a alguien, fuiste separado para Dios. El hecho de ser santo no significa ser perfecto. Repito, ser santo no es ser perfecto. Santo no es ese concepto que tenemos, inmaculada la persona, que no comete errores. No. Porque si hay algo que nosotros somos santos, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia que nos ha sido imputada de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros merecíamos el castigo eterno, pero Él lo llevó sobre sí y nosotros fuimos declarados justos y Él fue declarado culpable. Hubo un intercambio de roles, ¿me está entendiendo? Él nos imputó su justicia y Él pagó por nosotros y canceló la deuda. Cuando dice llamados a ser santos, también léase de esta manera. No significa que ya lo seamos, sino que vamos a llegar a ser semejantes a Él. Es una construcción de toda la vida. Lo que hoy a lo mejor te cuesta, lo que hoy a lo mejor te es difícil, lo que hoy para vos representa una debilidad, mañana va a ser una fortaleza, mañana va a ser una superación, mañana va a ser un logro. ¿Cuántos dicen amén? Es Jesucristo aquel que comenzó la obra en nosotros y será fiel en completarla. Porque si no, nadie calificaría. Es más, cuando Pablo les habla a los romanos, les resalta ciertos errores, les resalta ciertos pecados, transgresiones. Deje que entremos en el capítulo 1, el día sábado o el día domingo, y ahí vamos a ver los llamados a ser santos. Usted tiene que creerse esto. Usted tiene que creerse que es una persona santa. Pero no
que es santo por sus propios méritos o por sus buenas obras, sino por la gracia de Dios en su vida. Amén. Ahora, fíjese que así como Jerusalén era el epicentro religioso, Roma era el epicentro del mundo. Piense hoy en un país o en una capital del mundo, y valga la redundancia, que sea el primer mundo, lo más moderno, lo más sofisticado, que todo funciona. ¿Sí? Si alguno tuvo la virtud de viajar a algún país del primer mundo, va a ver que todo funciona, que todo está limpio, que hay un orden, que las leyes se cumplen. No es que todo el mundo vive en caos, ¿eh? Así era Roma. Los soldados hacían guardia cada 4 horas y 4 horas descansaban. Y 4 horas hacían guardia y 4 horas descansaban. Venía el centurión y con un bastón golpeaba el piso y enseguida el soldado romano se ponía a hacer ejercicios para no entrar en una inflexibilidad, no vaya a ser que tenga que actuar en tiempo y forma y se lo encuentre acalambrado o cansado o dormido. Tenían una disciplina las tropas romanas. Oiga, fueron casi 400 años. Esa gente tenía disciplina, esa gente tenía justicia humana, pero tenía justicia. Cuando se estudia derecho, se estudia el derecho griego y el derecho romano. Todo el sentido de lo que es la república, el sentido de la palabra justicia. ¿Qué es justicia? Dar a cada quien lo que merece. El famoso símbolo de la balanza nace en Roma, el equilibrio de todas las cosas. Ahí estaba naciendo la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué Pablo quiere ir a Roma? ¿Vio que hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma? Porque los romanos, si bien fueron un tanto vagos para la filosofía, para la religión, porque ni siquiera en la religión tuvieron creatividad, le sacaron los dioses a los griegos y le cambiaron los nombres. Dice, ahora son nuestros dioses. Fueron vagos hasta para la idolatría. A ellos no les importaba tanto ni el arte, ni la religión, pero si hay algo que el imperio romano tenía, era poder bélico, ejército y construcción, arquitectura. Entonces, ¿qué hicieron los romanos para tener controlado todo el mundo antiguo? Empezaron a construir rutas, caminos, rutas, caminos, rutas, caminos. Y eso tenía un sentido estratégico. Ellos podían conectar ciudades con mucha facilidad. Los griegos aportaron filosofía, letra, cultura, filosofía, capacidad, medicina, lo que se le ocurra, matemática. Los romanos aportaron al mundo las conexiones. Cuando Pablo quiere ir a Roma, ¿por qué quiere ir Pablo a Roma? Sí, a visitar la iglesia. Sí, a ver a esos hermanos que necesitaban consolidarse en el Evangelio. Pero Pablo también quería ir a Roma porque entendía que estando en la capital del imperio y que unía a todo el mundo conocido, él de una manera estratégica podía llevar el mensaje a todas las naciones. ¿Entiende la idea? Pero segundo, el anhelo de Pablo es ir a España. ¿A dónde? Sí, a España. ¿Ya estaba España en el año 58 después de Cristo? Sí, ya existía. Y se iba a encontrar con una comuna o con una cultura similar a la cual nosotros procedemos. Lo vamos a ver a lo largo de la carta, que Pablo tiene el anhelo de llegar a España, pero no lo puede lograr.
ni lo logra tampoco. Algunos creen que sí, otros dicen que no. Ya nos vamos a pelear con el texto. ¿Me ayuda? Ya va a llegar ese capítulo. Pero, ¿por qué él quería llegar a Roma? Hay dos palabras que lo definen. Primero, en el versículo 11. Deseo, porque deseo veros, los quiero ver, él no los conocía, para comunicarles o comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Estaba bien, ellos eran una iglesia en formación o formada, como sea. Pero el apóstol Pablo entiende que tiene algo de parte de Dios para llevarles a ellos. Porque quiero decirte que la vida cristiana no se termina el día que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, el día que lo recibiste en tu vida, el día que empezaste a caminar la vida cristiana, que te pusieron una Biblia bajo del brazo y que te mostraron la dirección de la iglesia. Ahí quédate, ahí permanecé. No. La vida cristiana, la vida espiritual, siempre tiene algún don, algún regalo, alguna gracia de Dios para tu vida, para que eso te vaya confirmando, edificando, creciendo, perfeccionando y dándote felicidad en Cristo Jesús. Porque la vida cristiana no es todo pagar el precio, la crucifixión, el negarse. No es siempre así. La vida cristiana tiene brillo, tiene color, tiene felicidad, tiene pasión, tiene entusiasmo. La vida cristiana es una verdadera aventura en Cristo Jesús. Pablo le dice, les quiero comunicar un don espiritual. Tengo algo para regalarles. Tengo algo para darles a ustedes. Tengo una bendición del cielo que se las quiero comunicar. Siempre hay expectativas en Dios. Siempre en algo vamos a crecer. Siempre en algo vamos a avanzar. Siempre en algo Dios nos va a sorprender. A la vuelta de la esquina puede estar tu bendición. Pero también dice, les quiero comunicar algún don. Diga conmigo, algún don. No sé cuál, pero algo Dios tendrá para mí. Y en el verso 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto. Porque no se trata solamente de lo que recibimos como regalo del cielo, sino que también tiene que producir fruto. Pensa un poquito en tu vida. Hasta este día, en la vida cristiana, ¿he dado algún fruto? Ponete a pensar en una plantita. No sé si tenés algún árbol en tu casa, alguna planta, que la regás, que le removés la tierra, que la cuidás de la helada, que las hormigas no te coman los brotes. ¿Cuántos tienen estas cuestiones? A ver. ¿Y vos qué esperás que te dé la planta? El fruto. ¿Sí? Que vos puedas, el otro día del nogal, me llevé como 50 nueces. Y le dije a mi señora, acá está el fruto del nogal de la iglesia. Bueno, ponete a partir nueces, me dijo, que te voy a hacer fideo al pesto. Y ahí estábamos machacando. ¿A cuánto le gusta el fideo al pesto? Con albahaca y con ajo y con esas cosas ricas. ¿Es fruto eso? Claro que sí. Todos necesitamos tener frutos para que llevéis fruto, San Juan capítulo 15, y vuestro fruto permanezca. Tus hijos son tus frutos. Ahí te gustó, ¿no? Que vos tengas tu familia en la iglesia es un fruto. Quiere decir que como papá te esforzaste para hacer las cosas bien, conducir tus hijos a la fe,
tener un buen testimonio en la familia, respetar a la esposa, respetar al esposo. ¿Cuál es tu fruto? ¿Le estás predicando el evangelio a alguien? ¿Estás trayendo a alguien a la iglesia para que tenga un encuentro con el Dios eterno y que su vida pase de las tinieblas a la luz? Pablo quería que ellos tuvieran dones espirituales, regalos del cielo. Pablo quería que entre ellos hubiera fruto. Y dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Les está hablando a los romanos. Y el romano con el griego no se llevaba bien. ¿Sabía? Habían sido en cierta manera, después de Alejandro Magno, que vinieron 4 generales que se disputaron todo el reino conocido antiguo, Seleuco, Ptolomeo, Antíoco y otro más. Vino Pompeyo, el primer emperador romano, después de Julio César. Y chau griegos. Hablarle a un romano de un griego era mala palabra. Y Pablo, que es judío, se mete en un berenjenal cultural. El judío, hablándole a un romano y poniéndole como ejemplo un griego. Sin embargo, Pablo le decía, no importa la nacionalidad, porque tanto a ellos como a los otros, como a los de mi nación, yo soy deudor. ¿A vos no te importa el color de la piel de la persona? ¿A vos no te importa su clase social? ¿A vos no te importa quién es, de dónde viene y nada? Vos sos deudor mientras estés aquí en la tierra, porque vos tenés algo que los otros no tienen. Vos le debés a la vida y al ser humano y al mundo algo que todavía ellos no experimentaron. El apóstol Pablo caminaba, miraba a su lado y se veía a alguien sufriendo. Si veía a alguien que no tenía el poder del evangelio, él se sentía que tenía que pagarle de algún modo a Dios por la salvación que le había otorgado a él, predicando su palabra. Decía al de al lado, ¿te sentís un deudor de la gente? ¿Te sentís un deudor de la vida? Tenés para darle y lo estás mezquinando. Capítulo 15. Y con esto voy cerrando. Versículo 3. Capítulo 16, verso 3. Con esto cierro. Capítulo 16, verso 3. Dice, saludad a Priscila y a Aquila. Este es un matrimonio que se convierten con el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, ¿sí? En la ciudad de Corinto. Eran 2 judíos, Priscila, bonito nombre, ¿verdad? Y Aquila, su esposo. Ellos 2 tenían el mismo oficio que el apóstol Pablo. Hacían tiendas, hacían carpas. Sí, el apóstol Pablo predicaba, pero también trabajaba. Y solventaba su ministerio. Priscila y Aquila vivieron un tiempo en Corinto, pero luego emigran a Roma, se van a vivir a Roma. Continúo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Con quién colaboraban? Con el apóstol. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Dónde tenían la iglesia Aquila y Priscila? En su casa. Habían abierto las puertas para lo que nosotros hoy llamamos una célula, para lo que nosotros hoy llamamos una reunión de hombres, de mujeres, un hogar de paz, una célula, un hogar de oración, lo que sea. Aquila y Priscila habían ido a vivir a Roma y como buen cristianos que eran, empezaron a predicar la palabra.
Y a lo mejor se me ocurre decir que en el comedor de su casa le predicaban a los romanos, le predicaban a los griegos, le predicaban a los judíos, y venían y les compartían la palabra. Entonces el apóstol Pablo le habla a ellos y les dice: saluden a la iglesia que está en su casa. ¿Nota ahora el nexo de Pablo con Roma? Aquila y Priscila fueron personas que él les predicó, que él los discipuló, que luego los envió y ahora estaban dando fruto para el reino de los cielos. Termino. Capítulo 1, verso 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Capítulo 1, verso 15. Ustedes que están en Roma. Capítulo 1, verso 7, a todos los que estáis en Roma. 2 veces menciona esa ciudad. Pablo lo ve como la oportunidad, repito, como la oportunidad para llegar y predicar a Jesucristo. La ve a esa ciudad como la ciudad del primer mundo de su época, con desarrollo, con potencia, con caminos, con todo lo que le puede ser favorable para predicar el evangelio. Hoy vos tenés todo. Tenés redes sociales, tenés medios de comunicación, tenés una iglesia a 5 cuadras de tu casa. A uno me dirá, pero yo vivo más lejos, pero seguro que a 5 cuadras de tu casa hay una iglesia, ¿o no? Nosotros que predicamos, que somos pastores, que somos parte de un consejo pastoral de una ciudad, sabemos que cada 10, 15 cuadras tenemos iglesias. Y hay veces, no sé si eso no es contraproducente, porque el día que no te gusta esta, te fuiste a la otra. Y cuando no te llevaste bien en esta, te fuiste a la otra. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Mejor no hablar de ciertas cosas. Pero todos hemos pasado por esas transiciones, ¿verdad que sí? Esto lo dijo Paul Washer, un predicador americano bautista del sur. No busques la iglesia más cerca de tu casa. Busca la iglesia más cerca de la Biblia.